Bienvenidas. Por aquí voy a compartir mi pantalla. Em, bueno, la sesión pasada tuvimos bastante información, mucho contenido. Siento que fue tal vez demasiada información. Eh, Veo que no somos tantas personas y entonces creo que podemos hacer esta sesión un poco más conversada, ahora sí, un poco más participativa tal vez. Entonces, pues espero que sea así, contar con la participación, digamos, más activa de parte de ustedes. Em, En esta segunda sesión, entonces, como lo vimos la sesión pasada, entraremos un poco más en la democracia deliberativa y veremos un poco pues la relación de esto con el ambientalismo en América Latina. Entonces vamos a ver qué es esto de la democracia deliberativa y específicamente qué son las asambleas ciudadanas y el sorteísmo, o la democracia aleatoria. Luego, un poco hablar de los movimientos socioambientales latinoamericanos y finalmente, pues cerrar con un tema sobre la relación de estos dos procesos y que tienen que ver entonces con la participación ciudadana y la justicia ambiental, que veíamos un poco también la sesión pasada que había anunciado cómo la democracia deliberativa puede aportar un elemento de justicia ambiental dentro de la gobernanza ambiental. Entonces, mm, pues para empezar, quisiera como recapitular, traer un par de ideas, rescatar un par de ideas de la sesión pasada, pero también me gustaría si alguien de ustedes eh, quiere comentar un poco de la sesión pasada, qué idea le quedó llamando la atención, le quedó sonando, quedó como alguna pregunta, alguna propuesta, alguna idea dando vueltas y quisieran rescatar algo de la sesión pasada para empezar. Entonces, pues si alguien quiere participar, puede levantar la mano o tal vez abrir su micrófono directamente ya que no somos tantas personas, pues podemos participar más tranquilamente. No sé si hay alguien con alguna idea y quiere empezar. Nadie se anima por ahora. Bueno, Yo me gustaría, sí, pero Paola, no, adelante. no. Sí, no, que digo que yo no estuve muy presente la semana pasada, así que no puedo decir mucho. Ah, bueno, bueno, Hola, no te preocupes. Sí, yo iba a Valentina. decir que sí, Valentina. A mí al menos me quedó como muy grabado de la sesión anterior y me llamó mucho la atención cuando tú hablabas de esa parte como de derribar esa idea que de repente nos quieren decir como que el mundo se va a acabar o que vamos a tener que pasar a otro planeta para vivir por como las consecuencias de la crisis climática y que en realidad no es así. Como que quedé muy presente y pensando en eso estos días, lo que dijiste, que finalmente la Tierra existe igualmente sin nosotros y lo va a seguir haciendo. Y que la crisis climática es lo que vivimos ahora. Por ejemplo, aquí en Chile, hace poco hubieron hartos como temporales y muchas ciudades quedaron como muy devastadas. Entonces, finalmente, esos son los efectos de la crisis climática y que nosotros, por lo menos como país, todavía no hemos sabido abordar. Eso a mí me quedó muy presente. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Sí, 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 creo que es una idea eh, muy fuerte y a la que tal vez no estamos acostumbradas y nos venden como la crisis ambiental y la crisis climática como un asunto lejano que algún día llegará y nos destruirá y no, en realidad es lo que estamos viviendo
todos los días y cada vez con más fuerza y con efectos más fuertes cada vez, pero ya lo estamos enfrentando. Entonces, eh, no es algo que dé mucha espera, es algo además que se anunció desde 1970, hace más de 50 años. eh, los científicos y científicas vienen poniendo este tema muy claramente sobre la mesa con evidencia científica y pues es poco lo que hemos hecho al respecto, pero bueno, cada vez cogen más fuerza estos temas y cada vez, eh, pues cada vez los efectos son más fuertes, más visibles, pero también tal vez cada vez tenemos más capacidad y este tipo de espacios de discusiones, de conocimiento, pues también nos ayudan, digamos, a plantear soluciones y a plantear maneras de enfrentar este proceso. Entonces, muy bien, Valentina, muchas gracias. Pues voy a empezar con un par de ideas y si alguien más quiere intervenir y participar, pues bienvenidos y bienvenidas. Quisiera rescatar estas ideas que vimos en la sesión anterior y es el tema de la justicia ambiental. Em, y entonces, pues es la idea de que la crisis tiene efectos diferenciados y responsabilidades diferenciadas, es decir, no para todas las personas, no para todas las sociedades es igual. Y no todos y todas tenemos la misma responsabilidad ni sufrimos de la misma manera las consecuencias y los efectos de esta crisis, ¿no? Entonces, pues la justicia consiste fundamentalmente desde esta perspectiva en balancear eso, ¿no? En saber que si hay alguien con mayor responsabilidad, pues debe tomar unas acciones específicas frente a eso. Y si hay alguien que sufre de manera más fuerte esas consecuencias y esos efectos, pues merece mejor atención, mejor reparación si es necesario, y unas medidas o una inversión del Estado o de la sociedad en general para mejorar esas condiciones y que esos efectos no sean tan fuertes para ciertas personas. Entonces es un poco en poner todo esto en una balanza y tratar de equilibrar tanto responsabilidades como efectos, ¿no? Veíamos, pues, a veces también tenemos esta idea como que el planeta es compromiso de todos, es responsabilidad de todos, todos aportamos un granito de arena. Claro, yo puedo separar los residuos en mi casa y ser consciente de mi consumo, pero eso aporta muy poco frente a grandes industrias, frente a, a grandes causantes de los procesos contaminantes, de los procesos del calentamiento global, de los procesos de deforestación, ¿no? Entonces, hay que entender que esto no es objetivo, neutral, y para todos por igual. Sino hay cosas más profundas, responsabilidades más fuertes que hay que transformar y asimismo hay consecuencias más fuertes que debemos atender de mejor manera. Entonces, esa idea la quisiera traer de la sesión pasada, como rescatarla y ponerla de nuevo acá. No sé si alguien más quiere comentar sobre esto o alguna otra idea. Tengo también otra por acá pendiente, pero si alguien quiere comentar otro tema, bienvenido. Si quieren, no sé si hay como una función aquí de levantar la mano, creería a ver, no veo que haya esa función, pero si quieren abrir su micrófono directamente, también lo pueden hacer sin ningún problema. Sí, sí, ahí hay la opción de levantar la mano. Ah, bueno.
Bueno, por ahora creo que no hay ninguno. Bueno, Bueno, yo quiero decir que dale, lo estaba Paola. escribiendo por el chat delante y es justamente ese, el que el que tanto los causantes como quienes sufren la actualidad, la crisis actual, no solo el cambio climático, sino que la triple crisis, es el principal problema que tenemos en la actualidad y es, al menos en mi parte, es lo que me mueve como persona para estar involucrada. Muy bien, Paola, sí, perfecto. Bueno, otra idea que pasamos muy rápido sobre ella la sesión pasada del martes es este tema de la ecología política y un poco esa diferencia entre el ecologismo y el ambientalismo. Entonces, pues esto va a ser muy importante para la sesión de hoy cuando veamos un poco de los movimientos socioambientales, porque pues el ambientalismo, si se quiere, es un movimiento social y un movimiento político, eh, que el ecologismo también puede tener mucho, algo de eso, pero está mucho más enfocado en en el conocimiento de los ecosistemas y también veíamos pues como en un componente también estético eh, de los ecosistemas. El ecologismo es algo que surge entonces en el norte global, en Europa, en Norteamérica durante el siglo XIX, que se dedica mucho a la conservación o a la preservación de los ecosistemas eh, y fundamentalmente por una función estética. No en todos los casos, ¿no? Es decir, esto puede tener muchas variables y historias más complejas, pero la función estética sobresale, digamos, como los ecosistemas como algo bello, como algo prístino, alejado de los humanos, eh, y que vale la pena conservar por su belleza. Que es válido, yo no es que esté en contra de eso, sino que el ambientalismo pues va mucho más a la vida de las personas. El ambientalismo se plantea entonces como un movimiento político directamente, en tanto se cuestiona sobre los derechos ambientales, sobre la salud, la alimentación, el agua, sobre cómo podemos los seres humanos eh, vivir con estos ecosistemas y en ese sentido conservarlos no por su belleza solamente, sino conservarlos porque nuestra vida depende de ellos también, porque somos parte de la naturaleza y porque necesitamos agua, aire, alimentos y un montón de cosas que veíamos la vez pasada de todos los servicios, digamos que si se quiere ver así, que recibimos de los ecosistemas. Y en ese sentido se plantea pues una ética del cuidado eh, que no, que es más compleja que la conservación y la preservación, digamos que se plantea la conservación eh, con los seres humanos, digamos, los seres humanos, qué rol tienen dentro de los ecosistemas, cómo los pueden conocer y los pueden cuidar a los ecosistemas, cómo pueden convivir y recibir y también dar a los ecosistemas. Y además, pues el ambientalismo reconoce los conflictos alrededor de los ecosistemas. Eh, Creo que, por ejemplo, en Chile, para quienes no estuvieron la sesión pasada, yo soy de Colombia y vivo en Colombia, en Bogotá, y la mayoría de los que estaban conectados la sesión pasada, había algunas personas de Colombia, pero la mayoría de Chile. Entonces, pues creo que en Chile conocen también bastante bien este tema de los conflictos, por ejemplo, asociados a la minería, ¿no? O a la deforestación también, ¿no? Y bueno, muchos otros temas en Colombia.
sí que tenemos conflictos asociados a estos temas, em, pero además estos conflictos se pueden entender desde una perspectiva también productiva, digamos. O sea, el conflicto no es necesariamente malo, el conflicto es la manifestación de intereses diversos que se encuentran frente al uso y la apropiación de los ecosistemas. Y en ese sentido, los conflictos ambientales también revelan que hay personas y comunidades, sociedades, que están cuidando los ecosistemas. Si no existiera el conflicto, tal vez la minería, por poner un ejemplo, no, y no es que toda la minería esté mal y que no sea necesaria, sino, pero por poner un ejemplo que es bastante conocido, pues la minería pasaría tranquilamente y ya tendríamos cada vez menos agua, por ejemplo. Entonces, los conflictos lo que revelan también es que hay personas que están ahí, hay comunidades que están ahí cuidando el agua, cuidando los ecosistemas y resistiéndose un poco a otras dinámicas que se quieren apropiar de otra manera de los ecosistemas y con otros intereses, ¿no? Entonces, el conflicto no necesariamente es malo, el conflicto es natural, digamos, en las sociedades y, y lo que muestra finalmente es que hay cuidado, hay un interés por el cuidado de los ecosistemas, y a partir de los conflictos se generan nuevas soluciones y nuevas maneras de relacionarse también con los ecosistemas. En ese sentido, el ambientalismo también se cuestiona y trabaja sobre la producción y el desarrollo, los modelos de producción social, cómo nosotros como sociedad producimos lo que necesitamos y nos reproducimos como sociedades, y cómo nos desarrollamos, ¿no? Ha habido una idea del desarrollo que que se ha fundamentado en el crecimiento económico, en la acumulación, y en la apropiación de los ecosistemas, eh, pero esa no es la única visión del desarrollo. Hay otras visiones del desarrollo y vamos a ver un poco eso también en los movimientos ambientales latinoamericanos. Pues hay otras visiones y no quiere decir que no sea desarrollo, al contrario, desarrollo no es crecimiento. Eso es una manera como se ha apropiado ese concepto en la economía clásica, em, asimilando el desarrollo con el crecimiento económico, pero hay otras formas de desarrollo y desarrollarse no es crecer infinitamente. Y el desarrollo es un concepto que viene de la biología, de hecho. Y en la biología, el crecimiento ilimitado, de hecho, no es desarrollo, se puede entender como enfermedad. El cáncer es el crecimiento descontrolado de las células. Y el desarrollo es otra cosa. El desarrollo es cómo un organismo logra em, cumplir sus funciones, logra eh, completarse en su ciclo de vida, ¿no? Entonces, hay otras visiones del desarrollo que son muy distintas al crecimiento económico. Y finalmente, la diversidad, el ambientalismo también entiende y entonces un poco con esa idea anterior de esas distintas visiones del desarrollo, pues existen distintas culturas, distintas sociedades, distintos conocimientos, distintas maneras de relacionarse con los ecosistemas, distintos conocimientos de los seres humanos y las sociedades sobre los ecosistemas, que están dados también por la biodiversidad, por el ecosistema mismo y los distintos ecosistemas y elementos que hay dentro de los ecosistemas, pues eso, toda esa diversidad debe ser reconocida y conservada. Entonces, hablar de conservación no es solo de los ecosistemas, sino también de las culturas y de las sociedades, de sus conocimientos. Y en ese sentido, pues, se opone
a esa homogeneización de la cultura que vivimos, ¿no? De una cultura occidental, europea, una economía de consumo y de crecimiento económico que domina todo y en la que estamos inmersos y inevitablemente somos parte de, o sea, el hecho de ser hispanohablantes ya es una homogeneización tremenda de la cultura y cómo eso ha destruido la diversidad de culturas en América. eh, pero pues así, eso es solo un ejemplo. Entonces, eso nos limita mucho y nos pone en riesgo, digamos, veíamos en la sesión pasada que esa cultura es el mecanismo adaptativo, es cómo evolucionamos como sociedad y nos adaptamos a los ecosistemas. Y si tenemos menos diversidad, pues estamos más en riesgo, porque ante un cambio, si tenemos solo una forma de entender y de adaptarnos, estamos más en riesgo como sociedad. Si tenemos distintas formas, tenemos distintos mecanismos para adaptarnos. Entonces, bueno, eso como para profundizar un poco, que lo pasábamos un poco por muy rápido en la sesión pasada, entonces quería traerlo y rescatar un poco este tema de la ecología política y el ambientalismo. Paola nos dice aquí en el chat, en Chile los primeros parques nacionales se crearon justamente asociados a la belleza escénica durante la década de 1910, exactamente. Ese es el paradigma del ecologismo y de la conservación y el mecanismo principal es ese tema de los parques naturales, viene muy del norte esa idea y así se implementó en muchos países. No sé si alguien quiere comentar sobre este punto, si quieren eh, sobre este o también de nuevo traer otro punto, otra idea que les haya quedado de la sesión pasada, lo pueden hacer en este momento antes de que pasemos al siguiente punto que es entrar en el tema de la democracia deliberativa, ya ahora sí empezar a entrar en materia de la sesión de hoy. Bueno, no los veo muy animados, animadas para participar hoy. pero, pero siempre que lo quieran hacer, bienvenidas, que puedan abrir su micrófono con tranquilidad. eh, no somos tantas personas, entonces podemos conversar con tranquilidad y con confianza. Voy a empezar entonces con el siguiente punto y es ya entrar en el tema de la democracia deliberativa. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre ese tema? ¿Alguien sabe qué es la democracia deliberativa? Si quieren por el chat pueden escribir sí, no, como para tener una idea que tanto conocemos sobre este tema, la democracia deliberativa. Como asambleas quizás, o plebiscitos tal vez. Asambleas, sobre todo, digamos, los plebiscitos son más de la democracia participativa, digamos, o sea, son distintos mecanismos de la democracia. Plebiscito es más participativo, es acudir a una votación y manifestarse frente a una idea a favor o en contra. Deliberativa está más asociado a las asambleas, a poder plantear argumentos, discutir, deliberar. Es eso. Listo. Antonia nos dice que cree que nunca lo había escuchado. Bueno, muy bien, estás en el lugar correcto para que conozcamos un poco sobre ese tema. Entonces, pues claramente ahí está esa idea de la deliberación, de plantear argumentos eh, y a partir de la argumentación, digamos, construir procesos, resultados. Carla pregunta, ¿tiene que ver con las cuotas políticas? Bueno, vamos a ver qué tanta relación tiene con eso. Pero entonces, para empezar, en general, los sistemas políticos en el mundo
funcionan, los sistemas democráticos funcionan alrededor de la democracia representativa, es decir, la estructura central es la democracia representativa, es decir, elegimos personas que nos representen y son esas personas quienes toman las decisiones políticas. Em, Bien sea en un sistema presidencialista, elegimos un presidente que, em, tome las decisiones, desarrolle las políticas públicas, ¿cierto? Em, o elegimos un Congreso, por ejemplo, y el Congreso es un espacio deliberativo. En ese sentido, eh, también es una democracia deliberativa. El Congreso plantea ideas, propuestas, argumentos a favor o en contra y toman una decisión. Pero entonces siempre es representativo, son representantes del pueblo, digamos, ¿no? Em, por aquí Paola nos dice, nosotros tuvimos un proceso constituyente con amplia discusión y participación y perdí. Bueno, claro que conocí el proceso constituyente en algún momento bastante de cerca. Tuvimos aquí yo desde Exstituto relación con algunos constituyentes, con algunas organizaciones, con algunos procesos durante la constituyente y bueno, claro, la constituyente entonces también es un proceso deliberativo, pero también es representativo, ¿no? Se eligieron unos representantes, unos constituyentes que tomaban esas decisiones frente a, a la nueva constitución y al final termina en un plebiscito, ¿no? En un proceso de democracia participativa. Es decir, vamos y votamos si estamos a favor o en contra, pero el centro sigue siendo lo representativo. En Colombia es similar, pero Colombia también se define como una democracia participativa. Entonces, en la formulación de las políticas públicas se debe tener procesos de participación y hay distintos mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, está el referendo, y bueno, hay distintos mecanismos de participación ciudadana. Pero entonces, como el centro de los sistemas democráticos contemporáneos en el mundo es esta democracia representativa, esta elección de representantes, pues esta democracia tiene unos problemas, digamos, no quiere decir que esté mal, sino que tiene unos problemas. Hay una crisis de confianza y de legitimidad de los partidos políticos y de los congresos. Si ustedes examinan cifras en, en general en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo de los sistemas democráticos, las instituciones en las que menos se confía, es decir, hacen unas encuestas para saber la ciudadanía, las personas en qué confían más y en qué confían menos, y en las que menos confían es en los partidos políticos y en los congresos, bien sea el Congreso Nacional o municipal, estatal, como sea la organización territorial de esto, pero en general es así, siendo que esas dos instituciones, los partidos y los congresos, pues son las llamadas a representar a las personas. Es decir, los partidos se supone que es la organización donde la sociedad puede entrar a unirse y a construir ideas políticas, a unirse alrededor de sus ideas políticas. Y los congresos es donde elegimos las personas que nos representan. Y resulta que esas son las instituciones en las que menos confiamos, las que están llamadas a representarnos. Hay otras como la justicia, el sistema judicial. Ese no está llamado a representarnos. Ese es contrarrepresentativo. Una minoría, un juez o una corte que decide sobre el derecho. Y confiamos más en eso que en las instituciones representativas. O la policía tampoco es representativa, ¿no? Es un cuerpo disciplinado que actúa, digamos, con la fuerza para la seguridad y eso no tiene nada que ver, digamos, muy poco que ver con la representación, pero la gente confía más en eso que en las instituciones de representación. Entonces es paradójico y es un problema, pues, grave, digamos, complicado que no confiemos.
en donde deberíamos estar más representados. Otro problema fuerte es la polarización electoral. Y es, por ejemplo, entonces esos mecanismos de participación ciudadana, donde vamos y votamos en, por ejemplo, un plebiscito, pues generalmente nos plantean o sí o no. ¿Estás a favor o en contra? ¿Apruebas o no apruebas? Eh, y pues lo que decimos es las ideas políticas y el mundo es mucho más que eso. Nosotros vivimos un plebiscito en Colombia en el 2016 por un proceso de paz, una negociación del Estado colombiano con la guerrilla de las FARC, la guerrilla más antigua y más grande de América. Eh, y el acuerdo de paz tenía un montón de componentes, muy, muy complejo, con muchas ideas, con muchas propuestas, y al final la votación fue sí o no. No se habló de las ideas, de todo lo que había de allí. Puede ser similar a lo que pasó con la constituyente en Chile. Muchos elementos, y entonces no se discute sobre esos elementos y no hay deliberación, no hay ideas, no hay intercambio de ideas, sino es solo sí o no. Es una polarización absoluta de las ideas. Y eso pues se replica generalmente en las elecciones también presidenciales, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces pasa de un balotaje y pasa a una segunda vuelta o algo así, o quedan los más opcionados y la gente termina votando o por la derecha o por la izquierda, ¿no? Y en medio pues hay muchas más ideas que podríamos construir mucho más y tal vez puede ser mucho más lo que nos une que lo que nos divide, ¿no? Entonces es un problema de esta democracia representativa y participativa en términos electorales. Otro gran problema son los incentivos clientelares que se prestan para la corrupción, ¿no? Y es cómo eh, las organizaciones políticas, pues finalmente son personas que tienen unos intereses personales y cómo para ascender dentro de esos procesos tienes que negociar y tienes que incluso traicionar y demás. Entonces, todas esas estructuras de los grupos políticos terminan teniendo un montón de incentivos perversos que llevan a la corrupción y son estructuras pues que se han degradado y que más allá de sus ideas políticas pues tienen todas estas estructuras clientelares que tergiversan un poco la función social de la política. Y finalmente, pues esta idea de una representación delegataria. ¿Qué quiere decir esto? Que elegimos unos delegados, ¿no? Elegimos unos representantes y delegamos en ellos toda nuestra función política. Casi que perdemos como ciudadanos nuestra función política y se la cedemos toda a ellos, hasta que vuelven a hacer elecciones y vuelven y nos consultan y volvemos y ejercemos esa función en lugar de que esa función fuera más activa, más frecuente. Cuando elegimos a alguien, no deberíamos delegarlo indefinidamente o por el periodo que lo elegimos, sino que puede haber más diálogo, porque es que no lo elegimos con una sola idea y en un solo momento. La política y la sociedad no es estática, no es lo mismo el día que lo elegimos, no es lo mismo que al otro día, no es lo mismo que un mes después, que un año después o que 2 años después. Hay situaciones distintas, hay debates distintos, entonces deberíamos poder participar, pero no, esa delegación se vuelve rígida en Colombia son 4 años, creo que en Chile también. eh, y perdemos el contacto por esa persona, y acá en Colombia se dice mucho, se acuerdan de la gente solo cuando tienen que venir a pedir el voto. El político se acuerda de la gente y va y le pide el voto y se desaparece el resto del periodo y vuelve hasta la próxima elección. Entonces eso es un problema, la falta de comunicación entre los representantes. Los representantes legalmente, institucionalmente, tienen esa función y entienden que es absoluta y que pueden desconectarse de la ciudadanía durante su periodo.
porque ya fueron elegidos, pero podría ser de otra manera. Paula nos pregunta, ¿existe democracia deliberativa en algún lugar del mundo? Entonces vamos a ver un poco eso. Hay unas iniciativas, unos procesos, digamos, de nuevo, los sistemas políticos, su estructura central funciona alrededor de la democracia representativa. Sin embargo, sí hay procesos de democracia deliberativa. Y como decía, pues los congresos son deliberativos, pero vamos a ver otras propuestas de esta nueva ola de la democracia deliberativa. No quiere decir que no haya existido antes o que no exista deliberación, sino los congresos son deliberativos, pero existe una nueva ola de la democracia deliberativa que ha sido incorporada en distintas instituciones, entonces los sistemas políticos se están transformando y esta nueva ola de la democracia deliberativa es una propuesta de transformación de los sistemas políticos. Entonces vamos a avanzar. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, digamos, perdón, me devuelvo, frente a esos problemas de la democracia representativa o algo que agregar. Si alguien quiere intervenir, puede abrir su micrófono. Todo claro, Valentina, gracias. Bueno, vamos a avanzar entonces. Como les decía, pues también hay otro tipo de procesos de participación ciudadana. Como les decía, en Colombia, Colombia se define como una democracia participativa. Es decir, más allá de las elecciones, del Congreso, el ejecutivo, el poder ejecutivo, los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones, al momento de desarrollar políticas públicas, de desarrollar intervenciones en la sociedad, deben hacer procesos participativos. Eh, por ejemplo, si, en diferentes actos administrativos, si van a sacar una resolución, un mandato, eh, tienen que publicarlo y ponerlo a consulta de la ciudadanía, que la gente pueda manifestar sus ideas, si está conforme, si está inconforme, si tiene una propuesta, y se pueden convocar espacios, escenarios de participación donde la gente va y propone, digamos, eso es lo que plantea en lo ideal ese sistema participativo. Pero ¿qué pasa? Tiene eh, también problemas. Los problemas de la participación ciudadana, por un lado, es pues, y en lo que nosotros desde Instituto hemos trabajado acá, identificado acá, em, por un lado, estos espacios de participación ciudadana se pueden volver un comité de aplausos. Y es que invitan a participar a las personas que les conviene. Y todo está con unos intereses previamente definidos y entonces a ese espacio de participación solo entran algunas personas em, y la gente va, escucha y aplaude y ya. Y se vuelve también entonces simplemente un requisito procedimental, ¿no? Y entonces hay que llenar unos listados de asistencia y hay unos recursos para eso, entonces hay que repartir el alimento durante el espacio, tomar la foto y se vuelve simplemente ese procedimiento y en el fondo no hay ninguna idea, no hay ningún planteamiento en esos espacios. O otro problema es al contrario, hay muchas ideas, pero están desordenadas y se vuelve un escenario de indignación, de desahogarse, de la rabia acumulada contra el Estado, contra los políticos, y resulta un funcionario o una funcionaria pública que poco tiene que ver, que no tiene poder de decisión, que no es política y termina ahí enfrentada a la ciudadanía que está desahogándose y tirando toda su rabia y su contra el sistema, eh,
en esa persona. Y finalmente, pues tampoco sucede nada. La persona va y dice, ya ahí estuve acá y no puedo hacer nada. O son espacios también de socialización, ¿no? Es como, no es de participación, sino le muestran a la gente, esto es lo que va a pasar y ya. Eh, y por el otro lado, ¿qué pasa? También puede haber escenarios de participación de mayor calidad, es decir, donde puede haber ideas eh, y esas ideas generan resultados, pero ¿quiénes llegan ahí? Y entonces se abren unos espacios de participación en ciertos escenarios eh, y en ciertos horarios, en ciertos lugares, donde terminan participando, y esto lo vamos a ver en la próxima sesión con evidencia, terminan participando hombres blancos, ricos, eh, y que se parecen mucho a los políticos tradicionales. Entonces es una participación casi de los mismos con los mismos. Eh, a veces planteando buenas ideas, a veces no, pero es una participación que poco se parece a la diversidad de la sociedad, ¿no? Las sociedades latinoamericanas son muy diversas, eh, pero hay un video, ese no lo traje hoy, de un movimiento político en Brasil, en Sao Paulo, que se llama Bancada Activista, en 2016. Hicieron un video y dijeron, decían en el video, estaban haciendo una campaña política, y decían en el video si el Consejo de Sao Paulo, el Congreso de Sao Paulo, fuera una sola persona, estadísticamente, si convirtiéramos esas, digamos que son 100 personas, esas 100 personas en una sola, estadísticamente, esa persona sería un hombre viejo, blanco, rico, que lleva más de 20 años allí. Esa es la mejor descripción estadística de el Consejo de Sao Paulo. Y ellos decían, pero Sao Paulo es mucho más. Sao Paulo es diversa, es hombre, es mujer, es gay, es negra, es indígena, es todo eso debería estar ahí. Entonces, eso es otro problema de la participación ciudadana. Esos espacios, ¿para quién son? ¿No? Y entonces, frente a esos problemas, es eh, que quiere generar respuestas la democracia deliberativa. Carla nos dice machista, faltó. Claro que sí. Hombres machistas, blancos, ricos y viejos. Em, y entonces, pues frente a esos problemas, esta nueva ola de la democracia deliberativa quiere plantear soluciones y nos dice, entonces, podemos tener unos mecanismos políticos que no nos lleven a esa polarización solo a la elección y a restringir nuestra participación solo al voto, em, sino que podemos tener unos procesos democráticos donde deliberemos, donde no solo votemos, donde la ciudadanía, no solo los representantes, sino la ciudadanía pueda deliberar y podamos construir decisiones compartidas e incluso llegar a consensos, ¿no? Porque, digamos, puede que haya más cosas que nos unan y menos que nos dividan. Y no quiere decir que la polarización sea mala y que tengamos ideas diferentes. De eso se trata, de tener ideas diferentes. Pero en medio de nuestras ideas diferentes podemos construir una decisión entre todas y todos, no solo delegársela a alguien, sino construirla entre nosotras. Luego también nos dice esa universalidad. Todas las personas deberíamos poder ser parte de eso, o al menos tener la misma posibilidad. Pero ¿quiénes son los políticos? ¿Quiénes son los que llegan a ganar elecciones? Hay muchos y hay diferentes, y todos se supone que todos tenemos derecho, pero
cuando uno va y examina, no son todos. Quienes normalmente ganan elecciones son esos que ya dijimos. Entonces lo que nos dice esto es, podemos idear mecanismos que de verdad nos den la oportunidad a todos y todas por igual, que haya esa universalidad, que todos tenemos la misma posibilidad, que haya igualdad en la participación, en la deliberación, que esos espacios no sea, que a veces se habla o se tiene unas cuotas que nos preguntaban por acá en el chat antes. Entonces hay unas cuotas. ¿Quién lo decía por aquí en el chat? Bueno, Carla nos decía, tiene que ver con las cuotas. Eh, por ejemplo, en Colombia, en el Congreso existen unas curules indígenas, una representación indígena y unas curules afrodescendientes. Entonces son unas cuotas. O existen unas cuotas de mujeres en diferentes países, en diferentes sistemas. Em, y entonces los indígenas valen 2 votos en el Senado de Colombia. Pues lo que nos dice esto, pues todos deberíamos valer lo mismo, o sea, 2 votos contra 100, pero pues todos deberíamos valer lo mismo y todos deberíamos poder en nuestra diversidad, si tenemos esa misma oportunidad, esa universalidad, pues en ese espacio podemos tener una igualdad, todos tener los mismos derechos, las mismas condiciones y una equidad, entender las diferencias, entender que somos diferentes, que unos tenemos más o menos limitaciones que otros y que los sistemas de participación, los sistemas políticos deberían nivelar eso para buscar una equidad y que deberíamos tener libertad, que podríamos plantear libremente todas nuestras ideas en estos espacios, que no haya una restricción de nuestras ideas, que no haya miedo a plantear ideas dentro de estos espacios. Entonces, un poco, eso es como la idea en general, los principios que guían esa nueva ola de la democracia deliberativa. Pues eso puede sonar bonito, no sé qué les parece a ustedes, si suena bonito o no tanto, pero eso al final, ¿cómo funciona? Entonces ahí viene un poco una, una de las soluciones, digamos, además de la deliberación, digamos, como una idea también que va con todos esos principios, pero que también es metodológica, digamos, donde la participación no se basa en un voto, sino en las ideas, en plantear argumentos y deliberar y construir consensos, o si no consensos, unas decisiones compartidas a partir de nuestros disensos, de nuestras diferencias. Pues la otra idea que complementa eso es quiénes llegan ahí. Y se habla entonces de los mini públicos, es decir, que una fracción mínima de la sociedad puede ser representativa del resto de la sociedad, porque poner a deliberar a millones de personas al mismo tiempo es muy difícil, metodológicamente, ¿no? Entonces dicen, pues seleccionemos una fracción, pero que esa fracción no sea por elección, ¿sí? No es por una campaña política y que hoy en día aquí en el chat nos mencionan las redes sociales, se vuelve es una campaña de marketing, de vender una marca, una imagen y que la gente vote, sino de que esa selección de ese mini público, de esa pequeña fracción de la sociedad, se haga estadísticamente lo más parecida a la totalidad de la sociedad. ¿Alguien sabe qué es esa imagen que está ahí en la pantalla? ¿Alguien me ayuda a responder qué es esa imagen que está en la pantalla? ¿Quieren hacerlo por el chat o abrir el micrófono? Yo sé que es una verdura, pero no recuerdo su nombre. Y, Romané, algo así, creo. ajá. Y esa imagen, ¿sabes?
esa forma que tiene esa verdura tiene un nombre. O qué te hace pensar, Antonia, esa figura que tiene la verdura, esa Mm, forma. No, no estoy tan segura, pero puede que sea como esto como el número áureo, tal vez. Estoy un Puede poco ser. adivinando. Sí, sí, sí. Una espiral, Una espiral como los también, caracoles. como los caracoles. ¿Hay algo más ahí? No sé si hay alguien que... no, falta algo que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Ahí está, Paola. Muchas gracias. Paola, ¿quieres abrir tu micrófono? Solo vi la imagen, no, no estoy segura si es esto lo que te refieres. Y Sí, estaba pensando en los fractales, justamente, pero no correcto. sería exacto a la imagen, pero pues no sé, me llevo para allá. Pero a eso me refiero justamente. ¿Quieres contarnos qué es un fractal? Pucha, todas las explicaciones que se me ocurren son súper teóricas y súper, no sé, desconectadas de la realidad, así que te lo dejo en tus manos mejor. Dale, Paola, muchas gracias. Justamente por eso lo traía, es un fractal y es, si ustedes miran una parte de esa espiral, es también otra espiral. Digamos, si tomamos una de esas bolitas, de esos circulitos que tiene, por dentro tiene otra espiral. Entonces, como que si nos acercamos, es igual al que es más grande. Un fractal es una figura en la que una parte contiene al todo, contiene a la figura más grande. Hay diferentes, y ustedes pueden buscar ahí en Google fractal, imágenes de fractales y van a ver. Entonces, la definición es esa, que la parte contiene al todo, la Pero también geometría. cada parte pequeñita es idéntica al más grande, en el sentido de Exacto, proporción, de representatividad, como en este caso que estabas conversando antes. Es como, imagino que es como tomar una muestra representativa de la comunidad, que lo podríamos hablar así en forma estadística, de lo que estabas exactamente. planteando tú. Justamente eso es. Entonces, un poco, pues viene de esa idea y entonces es ese problema estadístico que tenía que describía bancada activista sobre el Consejo de Sao Paulo, eh, y que ya ustedes lo han mencionado y yo comparto, es igual en toda Latinoamérica, es un problema que tenemos. ¿Cómo entonces podemos hacer una muestra que no es electoral, sino que es estadística y de verdad se parece mucho más a la sociedad? Y entonces hacemos un grupito chiquito, por eso se llama mini público. Ese grupito pequeño, mini, representa al público. Es muy parecido al público. Entonces, ¿cómo garantizamos que en términos de género ese grupo que va a participar sea igual a la sociedad que va a representar, en términos de edad, en términos étnico-raciales, en términos socioeconómicos, en términos de orientación e identidad sexual? Y así podemos ir agregando, pues entre más le agreguemos, más difícil es conformar esa muestra y que cumpla con esa representatividad. Pero entonces esa es la idea y así se ha hecho. Entonces, desde hace un poco más de 20 años sucedió la primera de estos ejercicios digamos, en la era contemporánea, en Canadá. Entonces son ejercicios que también vienen del norte, global, y se replicó rápidamente en distintos países de Europa y en distintos lugares de Norteamérica esa idea. Entonces vamos a hacer un sorteo, vamos a conformar una muestra, a tomar unos criterios descriptivos de la población, bien sea de una ciudad, de un estado, de un departamento, de una región, de un país, y vamos a invitar a muchas personas a participar
y de las personas que acepten, vamos a hacer un sorteo que cumpla con esas características. Por ejemplo, en Colombia el 52% de las personas son mujeres y el 48% son hombres. Entonces es un criterio el género. En Colombia tenemos estratos socioeconómicos que identifican se supone, pues los ingresos de las personas. Y está dividido en seis, entonces tenemos esa estratificación socioeconómica. Tenemos en los censos toda la información de identidad étnico-racial y así. Entonces podemos, y hacemos un sorteo seleccionando a esas personas hasta conformar un grupo que cumpla con esos criterios. Y entonces ahí cumplimos con esa idea de todos tienen la misma oportunidad, y no son seleccionados por elecciones, por hacer una campaña, sino solo por ser una persona, solo por tu identidad, y por ser ciudadano y ciudadana, puedes estar en este grupo. Y es el azar, es un sorteo, por eso el sorteísmo, el que decide quiénes llegan acá. Esto viene también y era la película que les compartía la sesión pasada, no sé si alguien la pudo ver. Em, Viene mucho de esa idea también de los jurados ciudadanos, de, que se ve mucho en las películas del sistema judicial en Estados Unidos, ¿no? Que funciona así también, pero sin esa representatividad, pero funciona por sorteo. Es- Tienen los datos de los ciudadanos de esa ciudad, donde está el juzgado, y sortean y seleccionan 20 que vengan y que les toca participar en en ese juicio. Acá pues no se hace solo el sorteo, así simple, sino es un sorteo para que cumpla con esa representatividad de la sociedad y que sea ese grupo entonces el que puede participar, eh, y idealmente pues tomar decisiones. Esto ha sido muy importante y que nos preguntaban entonces, em, por si esto funciona en algún lugar del mundo. Y entonces, como les digo, pues ha habido distintos ejercicios, distintos procesos donde convocan a las personas para, digamos, un alcalde de una ciudad dice, yo quiero hacer esto porque hay una decisión muy compleja, muy difícil, que genera mucha polarización, y yo quiero entonces es que la ciudadanía misma lo resuelva y tome la decisión, y que llegue a un consenso de cuál es la mejor opción para la ciudad. Y eso ha llegado a unos niveles, por ejemplo, en Irlanda han hecho reformas constitucionales de esta manera. En Francia, y es el tema que nos trae acá, el presidente Macron, al inicio de su mandato, convocó una asamblea ciudadana sobre el cambio climático para ver cuáles eran las políticas que debía implementar Francia sobre el cambio climático. Entonces, no quiere decir que esto reemplace a las otras estructuras de la democracia, pero sí se empiezan a incorporar. Nosotros acá en Bogotá hicimos una asamblea ciudadana itinerante, se llamó, dentro del Consejo de Bogotá. Y era el Consejo de Bogotá, ponía los temas más importantes que tenía que debatir, que era el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, digamos, los temas estructurales de la ciudad, y socializaba estos temas con la ciudadanía. Hacíamos este sorteo, seleccionábamos un grupo de ciudadanos y ciudadanas que vinieran a participar, y esos ciudadanos y ciudadanas les formulaban unas recomendaciones a los concejales. Entonces, digamos, era un sistema como complementario, digamos, no era que la ciudadanía y la asamblea ciudadana tomara la decisión, sino que le dejaba unas recomendaciones al consejo. Pero hay otros en donde la ciudadanía sí toma la decisión definitiva. O hay otros en donde la ciudadanía toma la decisión y eso se somete al final a un plebiscito, como el caso de la constituyente. Así se hizo también en Irlanda.
Entonces, esa es la idea, digamos, como fundamental de la democracia deliberativa. Hasta ahí alguna pregunta y cerramos este tema de la democracia deliberativa. Ya la próxima sesión veremos algunos temas un poco más detallados porque pues esto no es tan perfecto, tiene problemas. Y entonces les voy a contar un poco de cómo lo hemos implementado y qué retos hemos enfrentado. Pero no sé si hasta ahí tienen alguna idea también, si quieren proponer algo, decir esto qué les parece o alguna pregunta. Y yo quería compartirles que una vez fui a un congreso donde habían algunos representantes y esto era Finlandia, creo. Ellos tenían gobiernos digitales. Lo encontré increíble, porque todo lo que tenía que ver con presupuestos, por ejemplo, a nivel, bueno, en Chile sería algo así como un gobierno regional, ellos lo sometían a votación digital y era vinculante, o sea, lo que salía en esa elección se tomaba. Y ahí nos mostraban algunas como ejemplo y salían cosas así, o sea, yo lo encontré genial. Por ejemplo, ya, vamos a destinar 10.000 millones de pesos. No tengo idea, estoy hablando si cifra sin saber cuánto cuestan las cosas. Para un avión, para el ejército o para un hospital en la ciudad tanto, tanto. ¿Cachai? Y la gente realmente votaba y se metía y votaban y pa, salía lo que la gente quería. Lo encontré increíble porque son países pequeños, igual que Chile es un país pequeño, muy digitalizado, igual que Chile. Y acá, por ejemplo, hay experiencias como, por ejemplo, todo lo que hace el CERVEL, está muy digitalizado. Entonces, bueno, si existieran como las voluntades, que es lo más difícil de lograr, eh, yo creo que resultaría muy bien algo así en Chile, con lo digitalizado que estamos. Ahora, ¿para qué lado sale? Eso es lo complejo. Pero si hablamos de representatividad, porque ¿qué pasa? Que el fractal tiene también un componente que es que es real, po. O sea, como está la sociedad, es lo que va a salir. Entonces, también hay que observar eso, o sea, qué estamos sembrando en nuestra sociedad, si estamos sembrando eh, el pensamiento crítico, todo ese tipo de cosas súper importantes. O simplemente nos estamos dejando llevar por eh, la inteligencia artificial y bueno, ahí podemos extender la conversación eternamente. Pero ese era mi aporte. Muchas gracias, Carlos. Carla, perdón. Dame un segundo, voy a encender acá la luz. Con permiso de usted. Perdona. Ya, mejor. Em, sí, muy interesante eso, Carla. Hay ideas y hay iniciativas y experiencias. Yo creo que tal vez el país al que te refieres, no sé, no estoy seguro, puede ser Estonia. Eh, Tienen muy avanzado este tema de la democracia digital. Em, pero sí, eso se aplica en varios países, pero tiene también eso, sus complejidades, ¿no? Hay algún teórico, no recuerdo ahorita su nombre, pero hablaba de la democracia líquida y un poco se refiere a ese problema que yo les planteaba de esa democracia delegataria muy rígida, que es una estructura como muy fuerte, donde, digamos, hay unas bancadas y el representante pues está esos 4 años con sus posiciones, pero un teórico planteaba esto de la democracia líquida y que iba muy en esa línea de esas posiciones y esas bancadas y esos votos dentro de los congresos pues no deberían estar así tan rígidos, sino que se someten a votación y pueden cambiar las posiciones de acuerdo a lo que diga la gente, digamos, como que se adapta y se mueve mucho más frente al momento y la coyuntura.
una idea que, digamos, de donde surge mucho estas ideas en Latinoamérica de innovación política, decimos nosotros, que es una iniciativa que hubo en Buenos Aires del Partido de la Red y buscaba justamente eso. Su propuesta era que sus decisiones iban a ser siempre consultadas a través de Internet con la ciudadanía. Eso fue ya hace unos 20 años. Eh, y, y su símbolo era un caballo de Troya, con el que hicieron campaña para ser diputados en Buenos Aires, en el Congreso de Buenos Aires. Y decían, pues porque si entra un representante, entramos todos, porque todos vamos a votar y vamos a darle nuestra opinión y nuestras preferencias y nuestros votos en cada asunto que debatan. Pero eso no perdieron la elección, porque después reflexionando con algunos de ellos de ese movimiento del Partido de la Red, los invitaban a debates y les decían, bueno, pero ¿cuál es su propuesta en educación? Y pues todos los candidatos tenían un montón de propuestas en educación y ellos no, mi propuesta es que la gente vote y la gente decida qué es lo que hay que hacer frente a la educación. Y luego en otro debate sobre la salud, y bueno, ¿y cuál es su propuesta en salud? No, que la gente vote y la gente decida. Entonces no tenían ninguna propuesta para la gente, sino que la gente pudiera votar y participar. Entonces creo que ahí viene también lo que eh, significa pues también, y para lo que se supone que están los partidos políticos, ¿no? Y es para aglutinar ideas políticas y tener unas posiciones claras para lo que se supone que están, ¿no? Y es, pues, tenemos ideas distintas y tenemos propuestas distintas y visiones distintas de la sociedad y de la política, entonces no puede ser solo llegar a decir esto es neutral y esto es lo que vaya a pasar, pasará, sino pues también podemos construir y agruparnos políticamente, que va un poco en contra de esta idea que estamos viendo de un sorteo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco los problemas de esto de un sorteo que tan neutral es y qué significa en la democracia. Karina nos dice en el chat, me parece que en Chile sería complejo por la diversidad del territorio, las necesidades son distintas y la cantidad de personas que habitan las distintas regiones son distintas. Exactamente. Bueno, vamos a ir viendo que vamos a pasar a otro tema y volveremos, digamos, frente a esto. Porque un sorteo, si bien puede representar descriptivamente a la sociedad, ¿cierto? O sea, en esos criterios que hemos mencionado, nos podemos parecer a, a ese grupo que se selecciona, em, pues no se parece necesariamente en lo político. Y es que las instituciones y los derechos, y particularmente en Latinoamérica, no son algo natural, no son algo que surgió de la nada y algo neutral, sino que son una construcción social. Es algo que las comunidades han luchado, han construido, se han organizado, han defendido, eh, y, y han puesto hasta su vida. Eh, Colombia es un país muy violento, con mucha violencia política. Ha costado muchas vidas eh, construir ciertas instituciones y ganar ciertos derechos. Y así ha sido en Latinoamérica en general, en unos lugares más, en otros menos, respecto a la violencia, pero en todos ha sido, sí, frente a la organización social. Eh, ha sido los movimientos sociales, las comunidades organizadas que han dicho nuestros derechos son estos y vamos a exigirlos, bien sea con un congreso, con un juez, con como sea, pero se han organizado y han logrado que se respeten y que se construyan ciertos derechos. Entonces,
eso, eso no lo reemplaza un sorteo, ¿no? Entonces, un sorteo no puede pasar por encima de toda la organización social. Además de esa historia, digamos, y de reconocer que han sido esos movimientos sociales y ambientales quienes han construido la democracia, eh, también tiene una particularidad y es el conocimiento. Un sorteo no reemplaza todo el conocimiento que han acumulado organizaciones sociales, movimientos sociales, partidos políticos. Han acumulado un conocimiento, se han vuelto expertos en un tema o tienen unas vivencias particulares frente a un tema y tienen un conocimiento desde su vida frente a un tema que quieren defender, y que pueden poner al servicio de esa toma de decisiones, de esa participación ciudadana y que un sorteo, las personas que llegan a un sorteo, difícilmente van a tener todo ese conocimiento que se ha acumulado en ciertos grupos sociales, en ciertas organizaciones. Eh, FIMA, el anfitrión de este espacio, pues es una organización que ha acumulado un conocimiento de los temas ambientales, del derecho ambiental, de los conflictos ambientales en Chile, pues que difícilmente ese conocimiento se puede reemplazar, en un sorteo. Y todos ustedes que están acá seguramente están con ese interés y vienen de un proceso, de una comunidad, de una organización, de algún tema que los ha movido y que desde su vivencia han acumulado un conocimiento y que tal vez ustedes, si organizamos una asamblea ciudadana y que ya se hizo en Chile sobre el cambio climático, sobre otros temas que puedan suceder, pues tal vez ustedes no van a salir seleccionados y tal vez otras organizaciones no van a salir seleccionadas y entonces todo ese conocimiento pues no se puede reemplazar. Y finalmente, otro elemento pues relacionado con el primero es que, si hacemos todo por sorteo, y elimináramos, hipotéticamente esa organización social, entonces ¿quién va a cuidar el territorio? Quién es el que está ahí defendiendo, los ecosistemas, defendiendo la vida, defendiendo el agua? Eh, el sorteo pasa una vez y se acaban esas sesiones, o esa asamblea o como se organice y después ¿qué pasa? Entonces, eh, esa organización social para el cuidado del territorio que genera esa cohesión dentro de las comunidades, pues es algo muy valioso que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, eh, empieza aquí un poco el contraste, digamos, la democracia deliberativa no puede aportar muchas soluciones como lo vimos en los principios que, y en los problemas de la democracia representativa y participativa. Esto, sin duda, desde mi punto de vista, aporta muchas soluciones, pero también entra en conflicto con esto, porque ese sistema del sorteo así neutral, pues es una idea que viene del norte y de que ese mecanismo del sorteo puede reemplazar a las demás instituciones, pues es una idea que viene del norte, pero yo creo que en nuestro contexto es muy distinto y hay cosas mucho más valiosas que un sorteo no lo puede reemplazar. Veamos un poco entonces, algunas características, algunas tendencias, algunas ideas de esos movimientos del ambientalismo latinoamericano. Y hay una idea que seguramente varios de ustedes conocen, eh, que es el buen vivir. Por aquí en el chat, Karina nos plantea, creo que un sorteo para todo podría provocar desmotivación en las comunidades que luchan por defender un territorio. Tal cual, esa es la idea. Em, entonces, sí, tal vez no puede haber un sorteo para todo. Tal vez puede servir en algunas cosas y en otras no. De eso se trata un poco la discusión. Y entonces, pues estos movimientos del ambientalismo latinoamericano,
hay varias ideas. Ya veíamos al inicio este tema de la ecología política. Em, Hay una idea de un académico em, catalán, se llama Joan Martínez Alier, que es el ecologismo de los pobres, que recoge mucho de estos conocimientos latinoamericanos y africanos y del sur global en general, pero pues en mucho diálogo con Latinoamérica, y él crea ese concepto, pero pues que en realidad pues recoge lo que hemos vivido acá y es un contraste. Entonces él en ese contexto allá en Europa, pues lo que yo les planteaba del ecologismo, ¿no? Como con esa visión tan estética, pues lo que él dice, el ecologismo de los pobres no es esta visión que tienen acá en Europa, sino es el ecologismo para la vida, ¿no? Y era lo que yo les planteaba un poco del ambientalismo, ¿no? De nuestros derechos, nuestra vida, nuestro buen vivir. Es lo que necesitamos, no necesitamos solo algo contemplativo. Claro que es bellísimo los ecosistemas y podemos estar orgullosos, maravillados de la belleza, pero se trata también de nuestra vida, de nuestro alimento, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de un montón de cosas que nos han dado, digamos, la vida aquí en Latinoamérica. Hay otro teórico colombiano que se llama Gregorio Mesa, es abogado, y él habla del estado ambiental de derecho. Entonces, como una evolución, digamos, que se hablaba en el siglo XIX del Estado de Derecho, en el liberalismo, ¿no? Donde el derecho es lo que rige a la sociedad y al Estado, y el Estado tiene que respetar el derecho, no solo los caprichos del soberano, sino el derecho. Luego van evolucionando esos derechos y está el Estado social de derecho, y no eso trata solo de obedecer al derecho, sino de cumplir una función social. El Estado debe cumplir una función social, es decir, garantizar que esos derechos se materialicen, que la educación, la salud, la alimentación, la vida sea una realidad. Em, Gregorio habla de el estado ambiental de derecho, entonces que recoge esos sociales, esos derechos sociales, y evoluciona a entender eso en el contexto de nuestra relación con los ecosistemas. Y lo plantea entonces incluso como un estado global, digamos, o sea, que los problemas locales se ven afectados por las dinámicas globales y viceversa. Entonces, que el Estado debería, en sentido ambiental, pues trascender las fronteras, em, porque pues de nuevo, porque una regulación, digamos, el tema del cambio climático es el ejemplo, y el tema de los gases de efecto invernadero, pues no tiene sentido que un Estado tenga unas regulaciones muy estrictas y muy buenas si los demás estados no lo hacen, porque pues es un problema global. El estado que tiene esas regulaciones estrictas va a seguir recibiendo los mismos o peores problemas, ¿no? Entonces, eh, un poco va por ese lado. Y hay otras ideas, digamos, la agroecología también como un movimiento político, donde se reconoce, digamos, la vida que nos dan los ecosistemas, la manera como producimos alimentos, eh, y no solo cómo lo producimos, cómo lo comercializamos, cómo nos organizamos alrededor, toda la organización social alrededor de la alimentación, para la salud incluso. Entonces, hay todo un proceso ahí diferente, digamos, de entender esa relación con los ecosistemas. Para Está el ecofeminismo también, entender el rol de las mujeres, las particularidades de las mujeres y del género en la relación con los ecosistemas, en el cuidado del ecosistema, quiénes son quienes cuidan los ecosistemas, quienes cuidan las semillas, quienes cuidan la alimentación. Entonces, entender también todos esos roles de género dentro dentro de nuestra relación con los ecosistemas. Y está también la economía ecológica, digamos que cuestiona mucho toda la economía clásica,
todo el tema del crecimiento económico y nos plantea, digamos, el crecimiento económico en la economía clásica se plantea como ilimitado. Y la economía puede crecer y crecer y crecer y, y se plantea todo siempre esa medición de los indicadores económicos en términos de crecimiento y la economía ecológica nos dice, estamos en un sistema que es eh, la tierra, los ecosistemas, es un sistema cerrado con recursos limitados que no pueden crecer infinitamente. Tenemos que ser conscientes de esas limitaciones, de esas restricciones y entenderlos, cómo funciona el ecosistema y la economía debería adaptarse al ecosistema e incluso entonces aquí se plantean todas estas nuevas teorías del desarrollo, incluso del decrecimiento económico, teorías del no desarrollo. Y esta teoría o este concepto, esta idea del buen vivir, que es muy latinoamericano y muy de los pueblos originarios, en contraposición un poco, si se quiere, pues a ese crecimiento económico y al estado de bienestar europeo, ¿no? Del bienestar también como crecimiento económico y como estar como una acumulación. Y lo que plantea, pues el buen vivir es no necesitamos acumular y crecer, sino vivir bien con nuestros ecosistemas en nuestros contextos. Entonces, pues eso es como algunas características que quería dejarles, ya se nos está acabando el tiempo y esta es la última idea, entonces, de esas características de los movimientos y las ideas ambientales en Latinoamérica. Y esta idea que ya veníamos entonces compartiendo, y es un sorteo no puede reemplazar a la organización y la movilización social, pero sí puede ayudar a resolver los problemas de la representación y la participación. Es decir, hay un tema, y entonces con esto cierro, y es em, volver a traer esa idea del inicio de la justicia ambiental. Hay personas que se ven más afectadas eh, por los problemas, los efectos de la crisis ambiental y esas personas generalmente no tienen voz en la toma de decisiones. Entonces, un sorteo sí nos puede ayudar a darle voz a esas personas. Nos puede ayudar a que haya una representación y una mejor participación y atraer entonces justicia a la toma de decisiones, a la gobernanza ambiental, ¿no? Eh, Lo hemos hecho, se han hecho entonces estas asambleas de cambio climático, hicimos nosotros un proceso que se llamó Resurgentes, que hicimos una asamblea en México, en Argentina, en Brasil y en Colombia, y trajimos personas que normalmente no tienen voz en esos procesos de participación, no llegan a esos procesos de participación y pudieron estar allí y son las personas que se ven más afectadas por los efectos del cambio climático en sus ciudades y pudieron participar y plantear soluciones. Entonces veremos un poco más de eso, cómo se ve en realidad y cómo se aplica en la próxima sesión. Eso era todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por su participación. Si alguien quiere cerrar también con alguna idea, participar o hacer alguna pregunta, bienvenido y bienvenida. ¿Alguna pregunta por ahí que haya quedado? ¿Alguna duda sin resolver? ¿Comentario? No, es solamente agradecer la clase porque fue muy entretenida y hace reflexionar como en muchas cosas. Agradecer a la profesora la media cátedra que dio. Eso, Gracias, Lorena. Un gusto. igualmente, profesor. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, David, también por tu clase. Nos vemos entonces en la siguiente sesión.
Gracias, Macarena, por tu apoyo. Que Nos tengan vemos muy la próxima buena semana. tarde. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao, chao, gracias. Muchas